Hay historias que incomodan desde el primer momento, no porque sean difíciles de entender, sino porque son demasiado reales. La historia de Noelia Castillo Ramos es una de ellas. Su nombre apareció en titulares, redes sociales, debates públicos. Pero cuando uno se detiene a mirar más allá del ruido, lo que encuentra no es solo una noticia, es una cadena de eventos que empezó con violencia, siguió con sufrimiento y terminó con una decisión que nadie pudo tomar más que ella. En el 2022, Noelia tenía 23 años y llevaba una vida completamente normal. Tenía planes, rutinas, expectativas como cualquier otra persona. Nada hacía pensar que todo iba a romperse de una forma tan brutal. Pero ocurrió una noche que hasta hoy no ha sido reconstruida públicamente con todos sus detalles, marcó un punto de quiebre. Lo que sí se sabe es que fue víctima de una agresión extremadamente violenta. No fue un incidente menor, ni algo pasajero. Fue un hecho que dejó una huella profunda dentro de la física como psicológica. A partir de ese momento su vida dejó de avanzar como antes. El problema no fue solo lo que ocurrió esa noche, sino lo que vino después. Se instaló un trauma. No desapareció con los días ni con el paso del tiempo. Al contrario, creció más y más y más. Las personas cercanas a ella empezaron a notar cambios evidentes: aislamiento, silencio y desconexión progresiva de su entorno. Noelia ya no era la misma. Había algo roto en su interior y no podía repararse fácilmente. El impacto psicológico fue devastador. No se trata solo de recordar lo ocurrido, sino de vivir con el constante sufrimiento, con la carga. Cada momento parecía estar teñido por la experiencia que vivió. Y cuando una persona llega a ese punto donde el dolor mental no da tregua, la realidad se vuelve cada vez más difícil de sostener. Fue en ese contexto que Noelia tomó una decisión desesperada. Intentó quitarse la vida, pero murió. Y ese hecho, que podría interpretarse como una segunda oportunidad, terminó convirtiéndose en el giro más cruel de toda esta historia, porque sobrevivió con consecuencias irreversibles. El intento le provocó una lesión medular grave que la dejó parapléjica. De un momento a otro perdió movilidad, la autonomía y la posibilidad de volver a su vida anterior. Su cuerpo dejó de responder y con ello su independencia desapareció por completo. A partir de ahí comenzó una nueva etapa, una muy dura. Noelia no solo tenía que convivir con el trauma psicológico del ataque, sino con la realidad física extrema limitante. Dependía de ayuda para muchas de sus actividades diarias, pero eso no era lo único. Con el tiempo apareció otro factor determinante: el dolor físico constante. Era un dolor persistente, continuo, una presencia diaria que no se apagaba. Ese dolor, combinado con el peso emocional de todo lo vivido, convirtió su día a día en una experiencia de resistencia. No se trataba de vivir plenamente, sino de soportar. Y cuando una persona siente que su vida ha reducido a eso, la percepción de realidad cambia por completo. Fue entonces cuando Noelia empezó a plantearse una posibilidad que genera debate, incomodidad y división: la eutanasia. En España ese procedimiento es legal desde el 2021, pero no es algo que se conceda de forma inmediata. Requiere un proceso largo, riguroso y lleno de evaluaciones. No basta con quererlo, hay que demostrar que se trata de una decisión constante, informada y mantenida con el tiempo. No, él inició este proceso con claridad, no fue algo impulsivo, fue una reacción que estaba reflexionada y sostenida, muy bien pensada. Durante meses, su caso fue analizado por profesionales, médicos, psicólogos que evaluaron su salud mental y comités especializados revisaron toda la información disponible. El objetivo era asegurarse de que Noelia comprendía completamente lo que estaba solicitando, y la conclusión fue clara. Lo entendía al 100%. No había confusión, no había duda, su decisión era firme. Sin embargo, cuando todo parecía avanzar a la dirección que ella quería, apareció un obstáculo: su familia, especialmente su padre, que no aceptaba la decisión. Desde su perspectiva, Noelia aún podía recuperarse. Ella podía salir adelante.
Lo que siguió fue una batalla legal. Se presentaron recursos, apelaciones, solicitudes de revisión. El caso llegó a los tribunales y dejó de ser algo íntimo. Se convirtió en un tema público. Se abrió un debate intenso. Había quienes defendían el derecho de Noelia a decidir sobre su propia vida y quienes creían que debía protegerse incluso de sí misma. Mientras tanto, Noelia seguía esperando. Y ese es uno de los aspectos más duros de la historia. Porque mientras el mundo discutía, ella seguía viviendo la misma realidad. El dolor no desaparecía, la limitación física tampoco, y su decisión no cambiaba. Día tras día mantuvo la postura, sin retroceder. El proceso se extendió durante meses, más de lo que cualquiera hubiese imaginado, en total 601 días. Desde que solicitó la eutanasia hasta que finalmente se autorizó de forma definitiva, en esos 601 días, los informes concluyeron que la decisión estaba clara y que ella sabía qué era lo que estaba pidiendo. Por lo tanto, nadie pudo impedirlo y se iba a llevar a cabo. Ni siquiera su propia familia. Fue un momento clave, no solo para ella, sino también porque el debate social en el entorno de la eutanasia no paraba. El 26 de marzo del 2026, en el Centro Médico de Barcelona, se realizó el procedimiento. No hubo espectáculo, no hubo dramatización. Fue un acto médico regulado y acompañado. El final de un proceso largo y profundamente personal. Antes de morir, Noelia dejó un mensaje muy claro. No quería ser símbolo de absolutamente nada. No quería representar ningún movimiento. No buscaba cambiar leyes ni influir en la opinión pública. Solo quería dejar de sufrir. Y ahí es donde la historia golpea con más fuerza, porque no ofrece una respuesta fácil. No hay una conclusión que deja a todos satisfechos, no hay un cierre que elimine la incomodidad. Lo único que queda es una realidad compleja, llena de matices, que obliga a hacerse preguntas difíciles. ¿Hasta dónde puede soportar una persona el sufrimiento? ¿Quién tiene el derecho a decidir sobre la vida de alguien? ¿Es la eutanasia una solución? Más allá de los debates, opiniones y posturas, hay algo que no se puede ignorar. Esta historia fue muy personal y real. Una vida que cambió en una sola noche, una lucha que duró casi 2 años y una decisión que al final solo le pertenecía a ella. Ahora solo queda reflexionar y pensar sobre la decisión de no y por qué lo tomó. ¿Tú qué harías en ese caso? No olvides suscribirte, comentar y dar like para más historias.